tema 1 con la segunda parte, ¿no? Medición y adaptación celular. Vamos a hablar ahora sobre esta parte que es la apoptosis. Ya hemos dicho que es una forma de muerte celular. Bueno, ahí aquí está la descripción, ¿no? La tenemos. Dice acá, es una vía de muerte celular inducida por un programa intracelular que activa enzimas degradativas que afectan principalmente al ADN y proteínas nucleares y algunas proteínas citoplásmicas, principalmente del citoesqueleto en este caso, el citoesqueleto. Las células apoptóticas, o sea, estas células que están siendo afectadas por este proceso, se fragmentan o se descomponen en fragmentos rodeados por membrana celular y porciones de citoplasma de la célula que ha sido afectada. Entonces, como ya dijimos en la anterior clase, a estos fragmentos, digamos, rodeados por membrana, se les denominan cuerpos apoptóticos o apoptósicos, ¿vale? Que contienen porciones de citoplasma y del núcleo. Perfecto. Como resultado, la célula muerta y sus fragmentos, la célula muerta ya está fragmentada, ¿no? Son devoradas rápidamente por los macrófagos, ¿cierto? Directamente por macrófagos. No hay reacción inflamatoria, esto es importante, ya acá lo dice, ¿no? Entonces, antes que salga del contenido, antes que se rompa la membrana celular, entonces son rápidamente fagocitadas. Y por este motivo, dice, la apoptosis no induce una reacción inflamatoria. No hay inflamación. Ya, características generales de la apoptosis. Es importante que en este tipo de forma o de vía de muerte celular se debe a una carencia de factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son moléculas que están codificadas por genes que tienen este propósito, ¿no? Factores de crecimiento, estos factores son proteínas o aminoácidos, ¿sí? Que estimulan a la célula a que ingrese al proceso de división celular, y por ese motivo las células se replican, se duplican y el tejido crece, ¿entienden? Por eso se llaman factores de crecimiento. Hay muchos factores de crecimiento que cuando veamos la parte de reparación vamos a tomar especial especial interés en este tipo de moléculas, ¿no? Los factores de crecimiento, ¿sí? Es importante que en este proceso hay daño al ADN. Dijimos que ¿sí? Hay activación de enzimas que afectan al ADN, ¿sí? Puede ser que también se produzca una síntesis defectuosa de proteínas. Ya, hay células que les falta, digamos, algún tipo de enzimas o algunos elementos que están implicados en la formación de proteínas. Entonces, estos sean defectuosos o estén ausentes. Por lo tanto, entonces se pueden producir proteínas defectuosas. Se llaman esas proteínas mal plegadas, ¿sí? Bueno, y es importante esto, ¿no? Que la apoptosis comienza con la inducción de una familia, ¿no? Unos receptores, que también es un factor de crecimiento, ¿no? Factor de necrosis tumoral se llama. Ya, entonces hay una enzima o una proteína que estimula a este receptor de TNF, que es el que el inicio, digamos, a todo el proceso de la apoptosis. Está en la membrana este receptor. Bueno, y también es importante la participación de linfocitos T citotóxicos. De los linfocitos citotóxicos. Entonces, este proceso de apoptosis ocurre en dos contextos amplios, dice acá, como parte de procesos fisiológicos normales o como un mecanismo fisiopatológico donde se produce pérdida celular en muchas enfermedades. O sea, que hay muchas enfermedades que cursan con este mecanismo de activación de la apoptosis. Por lo tanto, se pierden muchas células. Hay eliminación de células, a veces de forma normal, ¿no es cierto? Entonces, hay un contexto en un ámbito normal, fisiológico,
y en un ambiente patológico, ya de enfermedad. Ahí se puede producir. Bueno, entonces, en el mecanismo de la apoptosis se puede producir por dos vías. Una de esas vías es la vía extrínseca, iniciada en receptores de muerte en la membrana. Ayer les dije un poquito en la anterior diapositiva, que es la familia de los receptores del factor de necrosis tumoral, relacionada con estas proteínas que son las activadoras, que son las FAS, así se llaman. Bueno, y una vez que están activadas estas proteínas, estos receptores se activan, entonces mandan señales que van a activar estas otras enzimas intracelulares que son las caspasas, ¿sí? Caspasas, que son, digamos, las que van a dar lugar a todo ese proceso de la muerte celular, ¿no? La muerte celular programada. Bueno, entonces este tipo de vía extrínseca ocurre en la eliminación de linfocitos T autorreactivos. ¿Qué significa esto? Linfocitos T autorreactivos son aquellos linfocitos que no reconocen a lo que es propio, a nuestros propios tejidos, autorreactivos, por ejemplo. Son linfocitos que son rebeldes, digamos, que están alterados. Entonces, eso no puede ser. Si existen esos linfocitos autorreactivos, van a causar enfermedad, lo que se llaman las enfermedades autoinmunitarias. Por lo tanto, no deberían existir. Esto generalmente, a nivel del timo, se hace una especie una tamización, se llama así, un raleo, digamos así, ¿ya? De células que no están capacitadas, entonces inmediatamente se las elimina. Pero hay otras que escapan al control de salida de estos linfocitos del timo. Entonces a estos linfocitos autorreactivos que no han sido detectados o se han escapado al control, pueden ser potencialmente capaces de poder producir enfermedades, las que se llaman enfermedades autoinmunitarias. Entonces, ¿sí? El proceso de esta apoptosis por vía extrínseca ocurre en la eliminación de los linfocitos autorreactivos. Y en ciertos linfocitos citotóxicos también hay otros que son normales, ¿sí? Que están perfectos, pero estos sí tienen cierta afinidad, ¿ya? En aquellas, digamos, en aquellos procesos infecciosos por virus, ¿sí? Y también atacan a las células cancerosas, a las células tumorales, células neoplásicas también se llaman. Entonces ya vemos, ¿no? Linfocitos autorreactivos o en aquellos linfocitos citotóxicos que participan en la muerte de células infectadas por virus, así es, y en células cancerosas. Esa es la vía extrínseca. La vía intrínseca o mitocondrial se llama así. Es el principal mecanismo de apoptosis en mamíferos. Hay aumento de la permeabilidad de la membrana externa mitocondrial de la mitocondria. Ustedes saben que tiene una doble membrana la mitocondria, una externa que es continua y una interna que hace unos pliegues, que son las crestas mitocondriales. Bueno, aquí entonces hay aumento de la permeabilidad de la membrana externa y salida de moléculas proapoptóticas, o sea que estimulan la apoptosis. Ya, principalmente entre estos está el citocromo C. ¿Ya? Entonces estas salen al citoplasma. Estas proteínas proapoptóticas, así se llaman, son controladas por la familia de otras proteínas que son las de las que están sintetizadas o codificadas por el gen BCL2. Son proteínas, hacen el control, ¿ya? El control, o sea que controlan la salida, esta salida controlan. Bueno, entonces vamos a ver otros detalles más de la apoptosis. Situaciones fisiológicas en las que se produce apoptosis. Destrucción programada en la embriogénesis, mediante el proceso de formación del embrión. Hay una serie de proliferaciones celulares, pero hay algunas que están por demás. Entonces estas se las destruyen en la embriogénesis. Involución de algunos órganos hormonodependientes, sobre todo las gónadas, en el varón los testículos, en la mujer los ovarios, ¿no es cierto? Cuando hay
a cierta edad, entonces estos órganos empiezan a sufrir una atrofia, ¿ya? Y esto es también a causa de la apoptosis, de lesión o eliminación de células en estas poblaciones donde las células están muy activas, muy proliferantes. Hay una activa división celular sin control. Eso es lo que ocurre en los tumores. Los tumores crecen pero sin control. Entonces, ahí esos que están creciendo, digamos, con exageración o multiplicándose ávidamente, son eliminados, ¿sí? por este proceso de apoptosis. Ahí repetimos acá, ¿no? Eliminación de linfocitos autorreactivos. ¿Ya? Retirada de células supernumerarias, aquellas que están por demás, superiores al número necesario durante el desarrollo. Es algo parecido a esto, ¿no? A la destrucción programada en la embriogénesis. Entonces, estas son situaciones fisiológicas. Vamos a ver las situaciones patológicas. En algunos procesos que afectan al ADN, que alteran el ADN. Aquí estamos viendo unos ejemplos. La radiación, algunos fármacos citotóxicos que se utilizan mucho en los procesos de cáncer, por ejemplo, ¿no? Y la hipoxia. Acá, acumulación de proteínas, estas que están mal sintetizadas o mal plegadas, se llama así. Acumulación. Estas proteínas, como son defectuosas, ya no tienen ese metabolismo normal, ¿no? De desarrollo, ¿sí? Que tienen que metabolizarse mediante procesos enzimáticos, de aquí, su metabolismo normal, ¿no? Entonces, estas proteínas son alteradas y ahí se acumulan porque no pueden ser eliminadas ni degradadas, justamente porque están alteradas, ¿no? Se las llama proteínas mal plegadas. Y esto se puede deber a la alteración a nivel del retículo endoplásmico por mutaciones genéticas, ¿sí? Mutaciones genéticas a nivel, digamos, de esos genes que codifican cierto tipo de proteínas, y ese gen esté alterado, esté mutado, entonces va a mandar una información mala para la síntesis de proteínas, ¿no es cierto? Entonces, cuando ocurre la traducción del RNA mensajero que trae el código, ¿sí? Y este código está alterado, está mutado, entonces el producto va a ser también de mala calidad, ¿verdad? Eso se llama una proteína mal plegada. Entonces, estas proteínas sufren de ese problema, que no se degradan. Entonces, ¿qué va a hacer? Se acumulan. Y la acumulación es una causa de lesión celular. Pero, ¿es así como atacan los priones? ¿Es así como actúan los priones? Como proteínas no plegadas que dan lugar a la célula. No, amiga, no. Esos priones son, digamos, controles, mamita, en la síntesis de proteínas, que son los aminoácidos, ¿ya? Marcan puntos de comienzo y de final, de una serie, de una secuencia de aminoácidos para formar las proteínas. No, nada que aquí ya viene desde del DNA, desde el gen. El gen está alterado, no es su secuencia, no es su secuencia de sus bases clorhídricas o pirimirínicas. Ya está alterada, o sea, por ejemplo, alguna vez hemos hecho este ejemplo, una secuencia de un gen que puede ser adenina, timina, adenina, citosina, adenina, ¿ya? Ataca, ¿ya? Hay una mutación, un cambio, la T, la timina con la citosina, entonces ya no dice ataca, sino acata, entonces el sentido cambia, eso es una mutación, entonces no va a ser la misma proteína, va a ser una proteína alterada, ¿ya? Ahora sí. Bueno, entonces esto puede ser por alteraciones genéticas o por acción de las especies reactivas del oxígeno. Bueno, entonces, ¿en qué otras situaciones patológicas también? Cuando hay infecciones virales, sí, cuando hay infecciones virales, infecciones virales, tumores, rechazo de trasplante, atrofia patológica en órganos parenquimatosos glandulares. Esto puede ser por obstrucción de sus conductos excretores. Entonces, esas células son eliminadas mediante la apoptosis. Bien. Y acá tenemos el esquemita, ¿no? de las dos vías. La intrínseca y la extrínseca.
Acá tenemos, digamos, las causas, ¿no?, que pueden producir la lesión celular. Acá hay depresión de factores de crecimiento, o sea, disminución, daño del DNA por radiación, toxinas, radicales libres, etcétera, ¿no?, mal plegamiento de proteínas, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces eso es fácilmente detectado por sensores que hay dentro del citoplasma, que son estos los de la familia del BCL2. Bueno, entonces este se activa, ¿ya? Y al activarse, estas mandan señales, ¿sí? Unas señales que van a llegar directamente a la mitocondria, que va a aumentar la permeabilidad de la membrana externa de la mitocondria, produciendo salida del citocromo C, que son proteínas proapoptóticas, y otras más. Bueno, ahora, estas tienen sus regulaciones, obviamente, hay reguladores, ¿sí? Hay proteínas reguladoras, para que no sea exagerada la salida y nos produzca apoptosis en todas nuestras células, ¿no?, en todas nuestras células. Entonces, eso no puede ser. Tiene que ver genes reguladores o proteínas reguladoras, como es la BCL2 y la BCL2 y la BCL2X, ¿sí?, que van a regular la cantidad de proteínas proapoptóticas que van a salir hacia el citosol. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? El citocromo C, por ejemplo, lo que hace es activar a estas caspasas, iniciándolas, ¿sí? Y otras proteínas proapoptóticas van a contribuir a que estas caspasas ya iniciadas van a estar totalmente activadas. Ya son las caspasas ejecutoras. ¿Qué hacen estas? Activan a las endonucleasas, que es un sistema enzimático que afecta al DNA, produciendo su fragmentación, ¿ya? Y otras enzimas que van a producir degradación de las proteínas del citoesqueleto, entonces produciendo la fragmentación de la célula. Y al fragmentarse se liberan estas estructuras, ¿no?, que son los cuerpos apoptóticos, que van a ser rápidamente, ¿sí?, fagocitados, ¿cierto?, y eliminados. Esa es la vía intrínseca. La vía extrínseca solo difiere en la iniciación. Aquí es el ligando, que es esta proteína FAS, y el receptor de membrana, que es el receptor de esta familia, ¿no?, del factor de necrosis tumoral. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué sucede acá? Que hay proteínas adaptadoras que están activadas, y estas que están activadas a su vez activan o inician este sistema de caspasas iniciadoras, caspasas ejecutoras y lo demás que ustedes ya conocen, ¿ya? Entonces, esas son las vías de activación de la apoptosis. La morfología de la apoptosis: hay pérdida del volumen celular, claro, ya son fragmentos, ¿cierto? También se va a producir una condensación y fragmentación de la cromatina. Aquí tenemos una cariopignosis y una cariorexis. Se van a producir esas vesículas a un principio, que luego se desprenden y se convierten en cuerpos apoptóticos. Luego viene la fagocitosis de estos cuerpos apoptóticos, siempre con ausencia de la inflamación, porque la eliminación de estos cuerpos es muy rápida, no permite que se produzca inflamación. Bueno, entonces vamos a ver algunas variantes de la apoptosis, como ser la necroptosis. Es una forma de muerte celular semejante a la necrosis local. Se inicia de manera similar a la forma extrínseca de la apoptosis, ¿sí?, acá, pero no hay activación de las caspasas, ¿sí? Entonces, en condiciones normales, en condiciones fisiológicas, esto ocurre a nivel de la formación de la placa epifisiaria, que es el responsable del crecimiento en longitud de los huesos largos. Patológicamente se puede producir en varias situaciones, como en la esteatohepatitis, hígado graso, pancreatitis aguda, esto obviamente por alcoholismo, ¿sí?, lesiones de reperfusión. ¿Qué es la reperfusión? Es cuando ocurrió un stop en la circulación, ¿sí?, un coágulo puede
obliterar, puede tapar un vasito, ¿ya?, que está, digamos, aportando sangre a un determinada área de tejido. Entonces, ese tubulito puede disolverse, ¿no?, por los mecanismos de fibrinólisis, ¿no? La fibrina del coágulo se disuelve, entonces vuelve la circulación. Eso se llama reperfusión. Y muchas veces esta reperfusión puede ser causa de daño celular, la reperfusión. Bueno, y lesiones también neurodegenerativas, como el Parkinson, por ejemplo. Entonces, es este mecanismo de necroptosis. Hay otro, la piroptosis, forma de muerte celular programada acompañada de fiebre. Ya, acá el detalle es que hay una producción de esta interleucina 1, ¿ya?, la interleucina 1. ¿Ya? Entonces, esta interleucina 1 de alguna manera produce un aumento local, ¿sí?, de la temperatura. Esto se realiza en células infectadas por microbios, miren, microbios, bacterias principalmente. Entran en acción los receptores inmunitarios innatos, o sea, de la inmunidad innata, con la que nace, ¿no es cierto?, que activan lo que se llama el inflamasoma. ¿Y qué es el inflamasoma? Es un complejo compuesto por varias enzimas, ¿no?, por varias enzimas, como las caspasas, por ejemplo, las caspasas y otras localizadas en el citosol celular, cuya función es actuar como receptores y sensores del sistema inmunitario innato. Entonces, estos inflamasomas se encuentran en células como los macrófagos, los monocitos, las células dendríticas, ¿no?, que son células presentadoras de antígenos, y los neutrófilos, el inflamasoma. Entonces, es un complejo enzimático, el inflamasoma, que contribuye a la producción de inflamación, obviamente. ¿Ya? Existe entonces acá esa activación de las caspasas que nos lleva a la muerte celular. Entonces, este tipo de muerte celular, esta sería una forma, ¿no?, de la apoptosis, más la fiebre que se produce. Entonces a eso se denomina la piroptosis, que está producida por la interleucina 1. Bien, entonces eso en cuanto a apoptosis. Acumulaciones intracelulares, como les había comentado ya. Generalmente estas acumulaciones son productos orgánicos, como ser proteínas acá, ¿no? Pueden ser también lípidos o carbohidratos. Entonces, ¿a qué pueden deberse estas acumulaciones? A eliminación inadecuada de una sustancia normal. Ya, aquí estamos hablando de sustancia normal. Proteína, lípido, hidrato de carbono. Entonces, ¿por qué no se elimina? Por una deficiente mecanismos de eliminación. O sea, no hay un buen metabolismo, ¿sí? No se degradan esos productos que debían degradarse mediante un metabolismo normal. Entonces, si no se degradan, se acumulan. Bueno, acumulación de una sustancia endógena anómala, o sea, una sustancia producida por la misma célula, pero anómala. Ahí está el caso de las proteínas mal fregadas. Podemos hablar también acá de los pigmentos que normalmente se producen, ¿no?, a nivel intracelular. Bien. Acá lo que habíamos comentado un poquito antes, ¿no?, falta de degradación, de un metabolito por carencias enzimáticas, pero de origen hereditario, ya que estas personas ya nacen con déficit de algún gen o alteración de algún gen que codifican estas proteínas enzimáticas para la degradación de estos productos. ¿Ya? Son problemas ya genéticos, que nacen con este problema, ¿ya?, hereditario, ¿cierto? Bueno, depósito, acumulación de una sustancia exógena, o sea que se introdujo al cuerpo, pero esta sea un producto anómalo. ¿Ya? Y además acá la célula dice que carece del material enzimático capaz de degradar. Entonces eso también ya es una forma de depósito o acumulación de sustancias exógenas que vienen de afuera. Bueno,
Vamos a ver algunas condiciones donde ocurren estas acumulaciones. Acá, por ejemplo, la esteatosis es una acumulación de líquidos. Hay líquidos que son bastante sencillos, simples, como son los triglicéridos, que se acumulan principalmente en los hepatocitos. Ya, si es muy intensa esta acumulación, puede producirse lo que se llama la cirrosis hepática. Es frecuente en el alcoholismo, desnutrición, obesidad, diabetes mellitus y tratamiento con corticoides. Ya hemos visto algunas de estas figuras de anterior clase. Ahí tenemos, ¿no?, el hígado graso, esteatosis, más grande y amarillento, ¿sí? Y la histología, les vuelvo a mostrar, las bacolitas, que pueden ser grandes o pequeñas, ¿no? Bacolas de grasa dentro del hepatocito, ¿ya? Ahora, puede ser también que exista acumulación de lípidos complejos. Bueno, acá todavía estos son relativamente sencillos, ¿no? El colesterol y del colesterol. La acumulación puede ser a nivel de la íntima de algunas arterias, ¿no?, lo que nos lleva a la aterosclerosis. Santomas, acumulación de colesterol y sus ésteres, ¿sí?, en tejidos blandos, ¿no?, como ocurre en situaciones de hiperlipidemia. Eso también puede estar emparentado con algún problema de metabolismo de los líquidos. Entonces se acumulan en tejidos blandos, produciendo una especie de tumorcito llamado santomas, que pueden ser congénitos o adquiridos. La colesterolosis es una situación que es muy frecuente en nuestro medio, que en la vesícula biliar, en su lámina propia, se acumulan macrófagos cargados de colesterol. Son células que parecen células espumosas, como espuma, y tiene así son como la piel de una frutilla con sus semillitas blancas ahí, así se ven, aframbuesadas se llama ese tipo de aspecto macroscópico que tiene la mucosa vesicular. Luego tenemos en la enfermedad de Niemann-Pick del tipo C, por mutación de un gen que participa en el transporte de la lipoproteína de baja densidad, en la LDL, que son derivadas del colesterol. O sea, estas proteínas, o estas lipoproteínas de baja densidad, son derivadas del colesterol. Bueno, entonces aquí, ¿cuál es el problema en esta enfermedad? Que hay una enzima, ¿no?, la esfingomielinasa se llama así, la esfingomielinasa. Entonces hay un déficit. Entonces estos glucoesfingolípides, ¿sí?, se acumulan a nivel de los lisosomas, no son degradados como deberían ser. Ya. Enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, una arteria coronaria abierta, y aquí estas placas de colesterol, acá ya prácticamente se han calcificado. Aquí estamos viendo una arteria engrosada con estos núcleos, ¿no?, de líquidos, que son las placas, ¿no?, de ateroscleroma, otras aterosclerosis. Ahí está la mucosa vesicular. Esta es una vesícula abierta, miren, estos como polipitos blancos se ven. Ya. Estos son como pólipos, como vellosidades, que si vemos al microscopio, vemos ahí está el epitelio superficial, un poquito se ha desprendido. Pero miren, estos son los macrófagos que parecen fibres merinados, son cargados de colesterol. ¿Sí? Este es un polipito y en la vesícula biliar. Acá tenemos una acumulación de lípidos complejos, que está en la enfermedad de Gaucher. También es una enfermedad de atesoramiento, se llama, ¿no?, atesorismosis. Entonces, esto es por deficiencia de una enzima, que es la glucocerebrosidasa, ¿ya?, que causa acumulación de este material, los glucocerebróticos, ¿sí?, a nivel del vaso, del hígado, pulmones, hueso, y a veces hasta en el cerebro, ¿no?, la enfermedad de
Donchero. Bueno. Causas de acumulación de proteínas en este caso. Proteínas. Reabsorción de proteínas en los túbulos renales. Estas proteínas se absorben generalmente en los proximales. Bueno, entonces estas acumulaciones pueden producirse cuando hay un mal filtrado glomerular de las proteínas de los túbulos renales, miren ustedes, sobre todo los proximales, que son los que se encargan de reabsorber más cantidad de proteínas, y estas al reabsorberse se acumulan dentro de las células de los túbulos. Ahí estamos viendo, ¿no? Acá aparece un cambio hidrópico, como habíamos visto, pero no, en realidad aquí no es agua, sino con extinciones especiales se demuestra que son proteínas. Ahí estamos viendo, a nivel del riñón, acumulación de proteínas por el riñón. ¿Ya? Otras causas de acumulación de proteínas es una producción excesiva de proteínas. Acá la síntesis de proteínas es mucho mayor a la velocidad de metabolización de las mismas. Entonces, si se producen más y estas no se metabolizan, obviamente va a haber una sobreoferta, y al haber sobreoferta hay acumulación de proteínas. Entonces, aquí un ejemplo de esto, ¿no? Se produce se produce así en las células plasmáticas, los plasmocitos, donde hay una sobreproducción de inmunoglobulina. Entonces, estas se quedan en el plasmocito, produciéndole a unas células que se las ha denominado cuerpos de Russell, ¿no? Que son plasmocitos cargados de proteínas. Mira, ahí están, estos son los cuerpos de Russell. Ahí está un plasmocito normal, otro plasmocito normal, pero estos están cargados de proteínas, mira, los cuerpos de Russell. Bueno, en la hepatitis alcohólica, ¿ya? También puede producirse una acumulación de filamentos intermedios, principalmente de citoqueratina, dice acá. Ahí se los ven, este es el hepatocito, y estas acumulaciones, aquí son más groseras y aquí son más granulares. A estas se las llama así los cuerpos de Mallory en la hepatitis alcohólica. Bueno. Tiene un detallito que decía cuál es, digamos, la causa principal de la acumulación de estos productos proteínicos. Hay un factor, ¿no? Hay un elemento que se produce en los proteosomas, que es un complejo de proteínas grandes, ¿sí? Que se puede encontrar en las células, digamos, en las células de estos pacientes con alcoholismo crónico, ¿no? Entonces, por falta de algún tipo de enzima, estas no se degradan. No hay la proteólisis necesaria para eliminar esto. Entonces, estas pueden permanecer produciendo daño celular, claro que sí. Entonces, aquí es importante tener en cuenta ese elemento que es el proteosoma, que es un complejo enzimático, ¿no? Donde puede faltar, entonces se produce la acumulación de estas proteínas. Bien, otras acumulaciones celulares, como ejemplo de un hidrato de carbono, está el glucógeno, ¿no? Aquí estamos viendo un corte de corazón, estos son los miocitos, ahí tenemos, esto se llama la glucogenosis, que afecta generalmente a niños. Glucogenosis. Hay de varios tipos, ¿no? Los más conocidos son tres. La glucogenosis. Una es la enfermedad de Pompe, von Kierke, y el otro es, pero son tres clásicos. Bueno, no me acuerdo. Pigmentos endógenos, acumulación. ¿Se acuerdan de la linfofucina? Sí.
es el pigmento de desgaste, ¿no? De envejecimiento. Se acumula generalmente en los miocitos cardíacos y en las células nerviosas, la liposucción. Y si se acumulan en gran cantidad puede ser causa de lesión celular también. La hemosiderina es un pigmento de la degradación del hierro, ¿no? Sobre todo cuando hay una condición de hemólisis bastante importante. Entonces ahí están los macrófagos cargados de hemosiderina, son los hemosiderófagos. Esto se puede producir también en algunas enfermedades, como la hemocromatosis, cuando hay una enfermedad genética donde hay destrucción de glóbulos rojos y por lo tanto acumulación de hemosiderina. Otro pigmento endógeno es la melanina, que puede producir, mire, esta pigmentación a nivel del colon, por ejemplo, acá, lo que se llama la melanosis coli, la pigmentación de toda la mucosa colónica. Aquí estamos viendo la microscopía de esa melanosis coli. Miren el pigmento, cómo se acumula acá, a nivel de la lámina propia de la mucosa colónica. Bien. Y hablemos de calcificación. Calcificación es la acumulación o el depósito de calcio en los tejidos. Aquí podemos hablar de calcificación patológica. Es la consecuencia de una combinación de afectaciones acumuladas. Acá se puede hablar también de las especies reactivas de oxígeno, que puede ser consecuencia de la producción o acumulación de estas especies. Bueno, entonces, ¿cómo se expresa este problema, no es cierto? Para la calcificación, la producción de calcificación patológica. Hay una reducción de la capacidad replicativa, o sea, las células no se multiplican. Hay menor capacidad del ADN dañado, o sea, las consecuencias que tienen, ¿no?, las especies reactivas. Homeostasis proteínica defectuosa, con las destrucciones de los enlaces proteicos, dijimos la anterior clase, ¿se acuerdan? Entonces todo eso sí puede producir muerte celular, y una célula muerta, bueno, es proclive a acumular calcio, ¿no? Y eso se llama la calcificación. Entonces acá existe un depósito anómalo de sales de calcio en tejidos blandos, dice acá, en tejidos blandos. Hay dos tipos de esta calcificación patológica, la distrófica y la metastásica, perdón. La distrófica se produce en tejidos muertos, o sea, células muertas, y las células de un tejido también son células muertas, obviamente. ¿Y por qué mueren estas células? ¿Sí? Por la activación de los sistemas enzimáticos. ¿A causa de qué? Del aumento del calcio. Exactamente, el aumento de calcio. Ahí está la respuesta. Ese calcio ya se queda ahí, entonces va a producir acumulación. Se van a producir, digamos, depósitos de estas sales de calcio, produciendo la calcificación distrófica en este caso, ya, en tejido muerto, ¿no? Y la otra, la calcificación metastásica en tejidos vivos, ¿ya? Y siempre asociada a hipercalcemia. La hipercalcemia es aumento del tenor de calcio, ¿no?, en la sangre, en la circulación. Esto puede ser por un hiperparatiroidismo, por ejemplo. Bueno, o un tumor a nivel de la paratiroide. Bueno, entonces acá tenemos, mira, depósitos de calcio en la pared de esta arterita, una arteria pequeñita, o bien acá en estos tejidos muertos, tejido muerto, acá también hay la flecha longitudinal. Se ve de un color oscuro, azul oscuro con la hematoxilina, acumulación, ¿sí?, distrófica. Lo mismo que estamos viendo a nivel de las válvulas, de esta válvula cardíaca, ¿no es cierto? Ahí en los nidos, acumulaciones de calcio. Esta es la metastásica en tejidos vivos, ya por un hiperparatiroidismo.
hipercalcemia. Entonces se deposita en el pulmón, por ejemplo. Ahí está, el pulmón, alterando, obviamente, la ventilación. ¿Sí? Calcificación, metástasis. Bien. Y las adaptaciones. Adaptaciones del crecimiento y la diferenciación celular. Son cambios reversibles en tamaño, número y actividad metabólica o funciones de la célula. Cambios reversibles. Entonces, estos cambios se traducen en la hipertrofia, la hiperplasia, que puede ser fisiológica o patológica, la atrofia y la metaplasia. Hipertrofia es el aumento del volumen celular, aumento del volumen, del tamaño celular. La hiperplasia es el aumento del número de las células. En ambas condiciones el órgano crece, aumenta su tamaño, pero esto es por aumento del volumen celular y esta, la hiperplasia, por aumento del número celular. ¿Se entiende? ¿Ya? Bueno, la atrofia es la disminución, hemos visto ya la atrofia patológica o la atrofia por desuso. Y la metaplasia vamos a ver enseguida. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de atrofia en un testículo humano. Este es digamos, un testículo normal. Y este es un testículo atrófico. Es la comparación. Vean ustedes, el volumen es diferente. Acá hay menor cantidad de parénquima, entonces se torna más pálido. No tiene ese color de amarillento, café amarillento, que tiene normalmente un corte de testículo en funcionamiento. Y aquí vamos a ver otros ejemplos. Acá en el miocito cardíaco, ahí está el miocito normal. Ahí está el tejido muscular normal, el miocardio normal. Entonces, ¿qué pasa acá? En la adaptación. Adaptación ante qué sería, ante un aumento del esfuerzo, ¿no? Puede ser una hipertensión. Entonces ese corazón empieza a funcionar más, tiene que tener más fuerza. Por lo tanto, los miocitos aumentan su tamaño, produciéndose una hipertrofia. Y fíjense, esto se traduce en aumento de la masa muscular y reducción de la cavidad de la cámara. Esta es una hipertrofia del miocardio. Bueno, y aquí estamos viendo un miocito con cambios celulares irreversibles. Acá, por ejemplo, estamos viendo acumulación de algún material, puede ser glucógeno. Acá todavía está irreversible, pero ya cuando es muy profunda esta acumulación, bueno, viene la muerte celular, o puede ser a causa de un infarto. Miren, esto es todo un infarto por isquemia, una necrosis coagulativa. Aquí estamos viendo, miren, un músculo, ¿no es cierto? Un músculo engrosado, una pared ventricular engrosada, hipertrofia. Aquí algunos ejemplos de hiperplasia. Por ejemplo, acá en este útero, el endometrio, miren, sumamente abundante. Esto puede ser una hiperestimulación estrogénica, ¿no? Que causa la hiperplasia. Y esto es peligroso porque de acá al cáncer es, digamos, hay un paso, hay una distancia muy pequeña. En el varón, estos nódulos agrandados, es la hiperplasia prostática. Hiperplasia prostática, que nos llega a cierta edad a los varones. La hiperplasia. Bueno, entonces, como verán ustedes, existen dos tipos de hiperplasia, ¿no? La patológica y la fisiológica. La fisiológica generalmente es transitoria, que se puede ser por un aumento del influjo hormonal, que una vez que se regula eso, vuelve todo a la normalidad. Pero cuando ya es excesivo y sostenido, bueno, ahí entramos a la hiperplasia fisiológica. Bueno, lo mismo ocurre con la próstata y otros órganos más. La deprivación, bueno, en los efectos ya produce la deprivación del aporte sanguíneo, puede producir atrofias, más que nada, atrofia. La metaplasia es un cambio todavía reversible, en el que una célula diferenciada es sustituida
por otro tipo de célula, pero también diferenciada, ¿sí? Pero aquí, ¿cuál es el detalle? Que la célula que está sustituyendo es una célula más resistente. Esto ocurre a nivel de los bronquios y a nivel del cuello uterino también. Acá, por ejemplo, tenemos en el cuello uterino un epitelio normal, endocérvix, por ejemplo. El epitelio cilíndrico, simple. Bueno, entonces cuando el cuello está sujeto a infecciones continuas, crónicas, entonces esto tiene que defenderse, ¿verdad? ¿Y se defiende cómo? Sustituyendo estas células originales por este otro tipo de células, que son las células escamosas. Este es un epitelio siempre cilíndrico, entonces es sustituido por este epitelio estratificado, también plano, ¿no? Estratificado plano, así es, que es mucho más resistente que este. Pero ojo, también estos cambios, si continúa el proceso inflamatorio, bueno, ahí también estamos sujetos a una transformación de estas células en células ya atípicas, ¿no? Y ahí se puede iniciar el cáncer a nivel del cuello uterino, que es muy frecuente en nuestro medio. Ya. Acá tenemos un bronquio, miren, ahí está el cartílago, glándulas bronquiales. ¿Qué tipo de epitelio existe a nivel de las vías respiratorias en el bronquio? Cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Pero aquí hay epitelio escamoso, miren. Entonces, este es un epitelio metaplásico. La causa, casi con seguridad les digo, son los fumadores empedernidos. Y bueno, esta es también la causa del cáncer, ¿no? El cáncer pulmonar, el cáncer de bronquios. Un ejemplo fisiológico sería del esófago del estómago y cáncer de epitelio. Claro, también el esófago de Barrett, que es el cambio, pero eso sería lo contrario. Ya, digamos que en el esófago normalmente tenemos el epitelio escamoso, ya, pero a veces cuando hay reflujo del estómago hacia el esófago, entonces necesita neutralizar esa acidez. Entonces ese epitelio se transforma en epitelio glandular, glándulas, exactamente. En de escamoso se transforma en epitelio glandular. Ya, ese es el esófago de Barrett. También que es causa de adenocarcinoma. Y hay una serie de metaplasias, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el estómago normalmente no hay células caliciformes, pero a veces cuando hay aumento hay hiperacidez, entonces empiezan a aparecer células caliciformes que en el estómago no existen. Sí, están en el intestino delgado y grueso, pero en el estómago no. Y aparecen, a eso se llama metaplasia intestinal. Metaplasia intestinal. O cuando a nivel de la dermis de la piel aparece el cartílago o hueso. ¿Ya? Eso se llama metaplasia condroide u osteoide, dependiendo. Osteoma cutis. Son metaplasias. Metaplasias. Bueno, aquí estamos viendo lo mismo, ¿no? El cuellito, ¿sí? Ahí está endocérvix y exocérvix. Aquí la diferencia del epitelio, ¿no? De mucosa. Aquí epitelio plano estratificado y acá este epitelio mucosecretor, ¿no? Del exocérvix. Esta es la unión escamo-columnar a nivel de la unión del exocérvix con el endocérvix, justo a nivel del orificio cervical externo. Bueno, y con esto terminamos nuestro primer tema, jóvenes.